Hoy vamos a comenzar el programa orando para pedir a Dios que nos dé bendición en este día, ya que quiero compartir un tema muy bonito porque es una instrucción para aquellas personas que han creído en Cristo y quizás no se les ha dado seguimiento o no han tenido la oportunidad de ser instruidos. Y creo que este tema le va a bendecir mucho si usted lo toma en cuenta, lo atesora en su corazón, ya que viene directamente de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, estoy en tu presencia en esta hora juntamente con los oyentes, poniéndonos en un mismo sentir para ser edificados por tu palabra. Yo vengo a pedirte, buen Dios, que seas propicio y nos des la oportunidad de ser edificados con tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, creo que es bien importante pensar en que el nuevo creyente debe ser instruido en la palabra. Hay mucho cristiano que vive una vida en decadencia debido a que no se le ha instruido. Debemos de saber que para llevar a una persona a tomar una decisión, para que una persona llegue a recibir a Jesús como su Salvador, eso puede tardar horas o minutos quizás, pero no así para que una persona llegue a una madurez espiritual y para que tenga una vida victoriosa. Para eso quizás se requiere de años de instrucción, de enseñanza de la palabra, ya que por medio de la palabra nosotros es que nos damos cuenta que qué es lo que necesitamos ir cambiando, cómo debemos de apoderarnos de las promesas. Pero si uno no es instruido cuando es recién convertido, yo creo que vive una vida totalmente en dificultades. Y yo hoy le quiero bendecir a través de la palabra. Busque en su Biblia o tome nota si es posible. Máxime, si usted es una persona que ha creído en Cristo, usted debe tener la seguridad de la salvación. Aferrarse a la palabra de Dios, a las promesas que están establecidas, tener esa seguridad de la salvación. Veamos lo que dice Juan capítulo 10, verso 28. Jesús dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa debe de ser la seguridad de la salvación de cada persona que ha creído en Cristo. Si usted es una persona que recientemente ha aceptado al Señor, necesita saber eso, que si usted ha creído en Cristo, nadie va a arrebatar su vida de la mano del Señor, porque usted ha sido comprado con un precio de sangre. Y yo quiero decirle hoy que es necesario que usted aproveche la oportunidad de sentirse realizado, aferrarse a la palabra de Dios, a la seguridad de su salvación. Ya que cuando un nuevo creyente descubre que todavía existen en su ser la tendencia de la carne o la manifestación al pecado y que vienen tentaciones, entonces las primeras acechanzas de Satanás se manifiestan en hacerle pensar que usted no es salvo posiblemente, o que perdió la salvación. Eso es lo que viene a la mente de aquel recién convertido, si realmente no conoce que dice el Señor que el que ha creído en Él le da vida y que nadie le arrebatará jamás de su mano. Entonces, esa tendencia de Satanás siempre es hacerle creer a la persona, ¿verdad?, que no es salvo, que perdió la salvación. Por eso es de suma importancia hacerle comprender que la salvación depende de la fe.
y no de los esfuerzos propios para mantenerse salvo. Se necesita fe. Recordemos que lo he dicho siempre, que la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La seguridad está en la fidelidad de Dios para mantener sus promesas. Y eso es lo que debemos de saber nosotros, que las promesas de Dios son eternas y que tenemos la seguridad del perdón de pecados. Obviamente si esos pecados están confesados. Veamos lo que dice 1 Juan capítulo 1 verso 7. 1 Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice el 1:8, pecamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice el 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor por esta palabra, ya que si usted es una persona que cree porque ha pecado, ya usted perdió su salvación. Lo que ha perdido posiblemente sea la comunión con Dios. Obviamente el pecado separa al hombre de la presencia de Dios. Entonces la seguridad de que Dios perdona pecados, ¿verdad? Obviamente si los confesamos, entonces usted debe de mantener, ¿verdad?, esa seguridad del perdón. Es vital saber que si el pecado nos alcanza, no se pierde la salvación, sino la comunión con Dios. Eso es lo que se pierde cuando uno peca ya siendo cristiano. Se pierde la comunión con Dios. ¿Y qué hay que hacer para restablecer esa comunión con Dios? Es preciso confesar el pecado y apartarse de él, obviamente. Eso es lo que hay que hacer, apartarse del pecado, arrepentirse, pedir perdón y luego viene esa reconciliación preciosa con Dios. Entonces debemos de saber que si tenemos comunión con Dios, viene una vida victoriosa, ¿verdad? Esa vida victoriosa es una vida diaria, ¿verdad? A diario tenemos que tener victoria en Cristo Jesús. Veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 10. Dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue pues crucificado Pablo por vosotros, o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Qué tremendo esto. Esto es tremendo lo que aquí dice. Es bien importante entonces que nosotros, para vivir una vida victoriosa, debemos de tener, ¿verdad?, un mismo sentir, una misma mente y un mismo parecer entre hermanos, ¿verdad? Es importante. Aquí no se trata de que yo me congrego en la iglesia tal y que mi iglesia es mejor, que aquí es mejor que allá. Vemos aquí unos contendiendo entre hermanos. Unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No se trata, amados hermanos, de vivir una vida de esta naturaleza contendiendo entre hermanos. Debemos de tener, ¿verdad?, entre vosotros que no hayan esas divisiones, sino que estemos unidos, teniendo una misma mente, un mismo padecer, para que podamos tener una vida victoriosa a diario. Satanás es astuto, usted sabe eso, recordándole al creyente sus debilidades y fracasos del pasado,
cuando cae en una falta, siempre el enemigo va a estar como acusador, recordándole en su mente que no puede vivir la vida cristiana. Entonces, ante esta situación es necesario que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Esto es bien importante, que nosotros como creyentes, como recién convertidos, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para fortalecerse, para poder estar cubiertos, para poder estar firmes. Se necesita entonces el conocimiento de la palabra de Dios. Y veamos qué dice acerca de la armadura de Dios, porque es la única manera que podemos nosotros, y por eso le estoy enseñando a usted. Usted tiene que reconocer, dice, por lo demás, hermanos míos, esto lo dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Cuando vengan dardos a su mente, el enemigo le trae pensamientos de su pasado, usted dígale: yo he sido comprado con el precio de la sangre de Jesucristo, ahora he sido nueva criatura, o soy nueva criatura, por lo tanto el enemigo no tiene derecho sobre mí, y el maligno queda avergonzado. Entonces debemos de también tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso le decía yo antes que es necesario reconocer que toda la Escritura es la inspiración de Dios, y que la Biblia es útil para enseñarnos a vivir, para corregirnos cómo vivir, para instruirnos cómo debemos de conducirnos. Entonces debemos de saber que si nosotros nos mantenemos orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en lo que pedimos, con toda perseverancia y súplica por todos nuestros hermanos, de esa manera vamos a vivir una vida victoriosa como creyentes que estamos siendo instruidos como nuevos creyentes. O sea, la función de nosotros es instruir a los nuevos creyentes para que tengan esta vida saludable, esta vida victoriosa, y de esa manera puedan vivir la vida, ¿verdad?, en Cristo. La seguridad de provisión. Eso también tenemos que reconocer, que nosotros como creyentes tenemos esa ventaja, que tenemos la provisión de Dios, tenemos el regalo de Dios que nos da provisión, nos da las bendiciones, vienen como una añadidura a nuestra vida. Entonces es necesario, amados oyentes, que nosotros aprovechemos el tiempo y nos revistamos de esa seguridad que como hijos de Dios, Dios nos va a dar provisión. Yo quiero decirle en esta hora que usted tiene que aprovechar, creer en estas promesas. Veamos lo que dice Juan 16:24. Hasta ahora, dice el Señor, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para vuestro gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces quiere decir que la bendición, la provisión va a venir de acuerdo a como le pidamos al Señor. Y sabe, cuando hemos sido instruidos como creyentes, como nuevas criaturas, a vivir una vida agradable a Dios, y le pedimos, pedid, dice el Señor, y se os dará. Si nosotros le pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a dar, porque realmente Dios sabe las necesidades que tenemos. Entonces, mediante la oración, sabiendo que no estamos desamparados, entonces debemos de pedirle a Dios, ¿verdad? Debemos de saber que si le pedimos al Señor,
en nuestras necesidades, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él conoce nuestra condición, Él conoce su condición y sus riquezas, ¿verdad? Y su propósito es eterno. Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos da para poder así estar bendecidos. Para estar bendecidos, Dios quiere que nosotros tengamos una vida victoriosa. Veamos lo que dice 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Cristo nosotros somos bendecidos, tenemos victoria, tenemos provisión, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos. Entonces, es necesario que nosotros hagamos entender al nuevo creyente que él tiene promesas de parte de Dios, tiene seguridad de su salvación, tiene seguridad del perdón de pecados, la seguridad de una vida victoriosa, la seguridad de una vida de provisión. Y realmente esto es glorioso cuando nosotros entendemos que dice la palabra que el Señor es fiel y os afirmará y se os guardará del mal. Dice acá en 2 Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Gloria al Señor por esta palabra, ya que necesita usted saber que Dios le va a guardar del mal. ¿Cuándo? Cuando usted sea fiel, sea obediente a su palabra. Gloria al Señor. Veamos lo que dice la palabra en Tesalonicenses 3:3, dice, pero fiel es el Señor que nos guarda sin caída. Gloria al Señor. Eso es lo precioso, que el Señor, según lo que dice en Judas 24, dice que y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Yo creo que es bien importante eso, saber que el Señor dice que nos guarda, ¿verdad? Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, dice, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces tenemos esas grandes promesas y eso es bien importante, que Dios es poderoso para darnos estas cosas, guardarnos sin caída y sin mancha, ¿verdad? Gloria al Señor por ello. Veamos lo que dice Salmo 37:4. Algo que es bien importante que nosotros debemos de saber, que debemos de hacer todo aquello que agrada a Dios. Es lo primero que nosotros debemos de hacer, es buscar hacer su voluntad, hacer lo que agrada a Dios. Veamos Salmos 37:3, dice, confía en Jehová y haz el bien. Dios le gusta que nosotros como creyentes hagamos el bien. Y si hacemos el bien, y habitarás, dice, en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esto es bien importante. Dios le agrada que hagamos el bien, que nos apacentemos de la verdad. Siempre digamos verdad, y yo le aseguro que entonces es cuando dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros tenemos confianza en Dios y hacemos lo que a Él le agrada, obedeciendo su palabra, poniendo en práctica la verdad, que es algo precioso hablar verdad, entonces Dios le va a conceder lo que anhela su corazón. Entonces es bien importante esto, que nosotros aprovechemos, ¿verdad? Ya que Dios, si le buscamos a Él, así como Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitamos, aquellas cosas que le pedimos al Señor porque necesitamos. Todos necesitamos. Estamos aquí todavía en la tierra, en este cuerpo de bajeza. Vamos a necesitar trabajo, vamos a necesitar dinero para comprar la provisión, para los estudios, para todo vamos a necesitar la provisión de Dios. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia,
todas las cosas que necesitamos van a venir como añadidura, y esto es precioso porque es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, que necesitamos conocer estas verdades escritas en la palabra. ¿Qué pasa si una persona no está siendo instruida cuando cree en Cristo? Se va a perder todas estas bendiciones que ofrece la palabra. Entonces vemos que nos da las añadiduras. También algo bien importante es que tenemos que congregarnos. Dice Salmo 122:1, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué precioso es saber que al congregarse, al reunirse, hay creyente, hay persona que ha creído en Cristo, se ha convertido en nueva criatura, pero deja todo esto a un lado, ha dejado las promesas de Dios a un lado, ha dejado el escudriñar la Escritura para conocer cómo debe conducirse, porque dice en Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y no tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Por eso debemos de congregarnos, porque en la congregación de los justos uno se siente bendecido porque conoce más personas. A veces conocemos la necesidad de las demás personas. Hay a veces algunos dicen: no, yo no me gusta casi congregarme porque ahí casi que lo que puedo ir a escuchar ahí yo lo puedo leer en la Biblia. Pero no, es importante. Veamos lo que dice aquí: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, y también dice el Salmo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces debemos de tener esa unidad, de estar en ese mismo sentir entre hermanos, e ir a capacitarnos con la palabra, a levantar alabanza al Señor, a adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Cuando hemos obtenido, obviamente, la llenura del Espíritu Santo, porque esto es bien importante, que al no dejar de congregarse, ahí ese lugar, en la congregación de los justos, pues ya puede ser la iglesia o un grupo de crecimiento. Es importante congregarse porque ese es el lugar donde Dios le place, ¿verdad?, visitar, y ahí es donde la manifestación del Espíritu Santo se hace presente para darle los regalos, se van a empezar a desarrollar dones en usted. Entonces, como le decía, para llevar a una persona al arrepentimiento de sus pecados, a que acepte a Cristo, posiblemente se tarde poco tiempo en una plática o en un mensaje, en un testimonio que se le dé y se le hace el llamamiento. Las personas a veces se quebrantan, piden perdón a Dios y se entregan a Cristo de verdad. Pero para tener esta vida victoriosa de la que yo le estoy enseñando hoy, se necesita de muchos años, porque uno tiene que ir luchando con ir dejando los hábitos que traemos. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir esta naturaleza pecaminosa que traemos, que es viciada al pecado. Necesitamos ir combatiendo esa vieja naturaleza carnal y convertirnos en creyentes espirituales. Para entonces es que vamos a sentir deleite el congregarnos, el poder estar reconociendo que la venida del Señor está a la puerta, y para eso nos estamos preparando. Entonces debemos de testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poder así, de esa manera, que otros se enteren, ¿verdad? Debemos de saber que es necesario ser fieles testigos de lo que Dios ha hecho. Hay un versículo muy precioso, muy conocido, ¿verdad? Y también debemos de saber que sin el alimento espiritual no va a poder crecer usted realmente. Usted necesita, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O en otras palabras, si es que has recibido a Jesucristo como tu Salvador, necesitas, como niño recién nacido, alimentarte con leche espiritual. ¿Y esta cuál es?
la palabra de Dios. La que yo le estoy enseñando hoy, usted la necesita con urgencia, alimentarse de esa palabra. Y no solo para los recién convertidos, esto es para todos, que debemos de desesperarnos por esa leche espiritual. Yo creo que esto es de vital importancia, que nosotros entendamos que necesitamos ser nutridos con la palabra de Dios para que entonces podamos tener esa vida fructífera. Y si queremos ser bendecidos, debemos de saber que se nos ha hecho un llamamiento a ser discípulos. Cuando el Señor comisionó a sus discípulos, les dijo que, ¿verdad?, que fueran a ser discípulos. Pero antes de esto le quiero leer Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En cualquier lugar usted va a poder ser testigo de que usted es creyente, que usted es cristiano, porque su conducta no puede ser igual si usted ya nació en Cristo. Eso tiene que tenerlo en mente usted, que si un día usted dijo: yo recibo a Jesús como mi Salvador, y usted se arrepintió de sus pecados y ha venido a una vida creyente, una vida cristiana, usted tiene que ser testigo con los suyos en su casa. En la iglesia usted tiene que dar testimonio de que es creyente. Usted ya no va a ir a chismear a la iglesia, usted ya no va a estar en pleitos en su casa, usted va a venir a marcar la diferencia. Donde quiera que esté, en el trabajo, donde quiera que usted esté, usted va a ser testigo de que es nueva criatura. Pero se necesita entender entonces que nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, ¿verdad? A ser discípulos y ser discípulos, o ser discipulados. Lo que yo estoy haciendo es discipulándolo a usted que me está escuchando. Si obviamente usted no ha sido discipulado, esto le sirve. Y si usted ya ha sido discipulado, gloria a Dios, porque esta palabra lo fortalece, lo bendice, y usted sabe que yo estoy diciendo la verdad. Usted podrá decir: en lo que el hermano Moisés está diciendo es palabra de Dios, basada en la Biblia, basada aquí en el libro. Es lo que yo le estoy hablando. Debemos de ver que para llegar a tener bendiciones de parte de Dios, tenemos que ser perseverantes hasta el fin. Que Dios nos guarde, nos ayude de ser enseñados como Jesús comisionó a sus discípulos. Les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado oyente, usted ya se aseguró de esa salvación grande que Dios le ha dado, y que usted como un creyente debe de saber estas grandes verdades. Usted debe de saber que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que ha sido dejada para esto, para ser testigos. Nosotros tenemos que ser personas inteligentes si queremos ser testigos, ¿verdad? Y recibir ese poder. Primero tenemos que, después de haber creído en Cristo, bautizarnos. Bautizarse es de vital importancia. Hace poco hablaba de eso yo, que es necesario después de creer en Cristo. Hay que bautizarse y venir a marcar la diferencia. Muchos van a querer ser como usted cuando vean el cambio que usted ha dado. ¿Y qué es lo que usted le va a decir? ¿Sabe qué es lo que yo he hecho? Lo que he hecho es que he creído las promesas de Dios. He creído lo que dice la palabra, que el que está en Cristo es nueva criatura, y que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Ya no hay nada que hacer para aquel que está en Cristo. Ya el diablo no le puede robar las bendiciones siempre y cuando esté nutrido de la palabra del Señor. Así es que yo vengo y le exhorto en esta preciosa hora, ya que estamos, imagínense, hoy ya es 20 de enero del año 2018. Ya es un sábado que nos queda más ya para después de este sábado. Nos queda pocos días ya para que este mes se termine. Entonces quiere decir que es necesario, amados hermanos, que nosotros aprovechemos la bendición que Dios nos da de ser bendecidos a la luz de la palabra. Yo creo que esto es bien importante. Ya solo falta otro
otro sábado más, sábado 27. Si Dios permite, también estaremos compartiendo la palabra. Pero yo quiero decirle que aproveche, amado hermano, aproveche la bendición, sabiendo que nosotros, los que hemos creído en Cristo, tenemos esas grandes promesas, promesas eternas, promesas que están vigentes hasta el día de hoy. Usted sabe 100% que tenemos la gran bendición, amado oyente, de tener la seguridad de que somos salvos en Cristo y que tenemos ese privilegio de acercarnos, seguros de que Dios nos ha dado eternas promesas. Dios nos ha dado promesas de vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Usted esté seguro que si usted ha creído en Cristo, lo que ha obtenido es vida eterna y no perecerá jamás, porque nadie podrá arrebatarlo de las manos del Señor. Esto es lo que se necesita, enseñarle al nuevo creyente. Esta instrucción que le estoy dando para usted que se ha convertido. Yo siempre en algunas prédicas o algunos sermones o mensajes, yo he hecho el llamado para aquellos que no han creído en Cristo. Si usted todavía no está seguro, hoy puede hacer esa decisión de fe. Hoy puede usted, amado oyente, recibir a Jesús como su Salvador. Hoy puede usted, amado oyente, entregarle su vida al Señor. Yo creo que esto es bien importante, que usted aproveche, que me tenga paciencia, ya que es una hora, es bastante. Yo creo que vamos a tener que arreglar este programa y ponerlo quizás de media hora para que usted no se canse, porque realmente yo puedo estar hablando 1, 2, 3 horas, no me canso. Usted ve que desde que comencé estoy dándole, hablándole, porque tengo una pasión en mi corazón de que las personas se capaciten, sean bendecidas. Lo que siempre trato de decirle es que hay que buscar esa seguridad de la salvación, aferrarse a esa promesa, que si hemos creído en Cristo tenemos vida eterna. Y recuérdese lo que dice la palabra en San Juan 10:10, dice que el ladrón vino, ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero Cristo, ¿para qué vino? Para darnos vida en abundancia. Eso es lo más precioso de todo. Es que la vida que el Señor nos da es vida en abundancia. Pero mire lo que dice, que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si usted está viviendo crisis, yo creo que muchas veces vivimos la crisis porque no hemos prosperado espiritualmente. Cuando una persona es próspera espiritualmente, por lo menos el sustento y el abrigo Dios siempre se lo va a dar, porque así lo promete la palabra. Yo lo he visto en mi propia vida a través de la fidelidad al Señor. Dios me ha bendecido, siempre ha habido la provisión. Quizás no ha habido esa gran abundancia de bienes materiales, pero ha habido abundancia de palabra, ha habido abundancia de presencia de Dios, porque hemos visto sanidades, hemos visto milagros que Dios hace frente a nosotros y nos hace partícipe de ese regalo. Entonces, si usted es una nueva criatura, esta es una instrucción valiosa para que usted se apodere de las promesas del Señor. Entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es lo que se manifiesta en un creyente, en un cristiano, que le gusta tener comunión entre hermanos, ¿verdad? Entonces, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bonito es cuando nosotros entendemos estos principios básicos en la palabra. También tenemos que reconocer que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que esto es precioso cuando entendemos estos principios básicos en la vida cristiana. Entonces, si nosotros, como les decía, tenemos esa mente renovada, pensamos en lo mismo,
todos los creyentes, los que hemos creído en Cristo, debemos de saber que todos tenemos que luchar por tener una mente renovada. Ya no prejuicios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque a veces cometemos pecado con los prejuicios. Estamos juzgando o prejuzgando las cosas sin saberlas. Entonces, si nosotros tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hablamos con una misma mente y un mismo sentimiento, entonces es cuando viene una vida creyente y vamos a ser admirados por muchos y se va a cumplir lo que dice allá en San Juan 17, donde habla la palabra acerca de los anhelos de Jesús. Decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, somos uno, que seamos de un mismo sentir. En eso es que estaba hablando Jesús, el sentir que él tenía, que sus discípulos fueran uno, como él y el Padre son unos, en la santidad, en la forma de pensar. Entonces debemos, amados hermanos, tener ese deseo de llevarnos bien y de esa manera no estar contendiendo con otros hermanos. Y sobre todo, como le decía, reconocer que necesitamos revestirnos, ¿verdad?, de la armadura de Dios para combatir las acechanzas del enemigo de las almas. Y sabemos que la lucha no es contra sangre ni carne, y eso tiene que saberlo usted como nuevo creyente, que usted no está peleando con sangre y carne, está peleando contra principados, contra las potestades de las tinieblas de este siglo. Entonces, si usted está peleando con sus propias fuerzas, usted no va a poder ser un creyente victorioso. Usted necesita reconocer eso, que para ser un creyente victorioso tiene que revestirse de la armadura de Dios y poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. La única manera de estar firme es revestiéndonos de ese poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si usted es un nuevo creyente y ni siquiera se ha bautizado, ni siquiera ha tomado en cuenta que es un mandato de nuestro Señor Jesucristo bautizarse y que se le enseñe las cosas que debe de guardar? Porque eso es lo que tiene que ser un creyente. Después de haber creído en Cristo, el siguiente paso es bautizarse, ¿verdad?, en el orden que Jesús encomendó a sus discípulos. Eso es bien importante tomarlo en cuenta, que Jesús comisionó a hacer discípulos y a bautizarlos y a enseñarles cómo conducirse. Entonces, fácilmente usted va a poder ser un fiel testigo como nueva criatura. Entonces, si usted no ha sido instruido, pues esta enseñanza le va a servir para que usted sea un creyente bendecido, un creyente que va a obtener las añadiduras de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta ahora nada habéis pedido. ¿Qué usted necesita? ¿Usted necesita un trabajo? ¿Usted necesita reconciliación entre la familia? Porque hoy estamos en una crisis y la misma Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que ya no quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta los pastores a veces actuando mal, los siervos, los ministros actuando mal, tratando mal a las ovejas, y eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita pedirle a Dios en esta hora? ¿Será que ya le pidió que le dé un corazón perdonador? ¿Será que usted ya le pidió al Señor que le revele cuál es su condición de vida para que usted no pueda progresar? Porque hay gente que vive pobreza económica. ¿Por qué? Porque está en pobreza espiritual. Yo creo que la abundancia viene, así como Jesús allí decía, que Él ha venido para dar vida en abundancia, porque de acuerdo a cómo prosperamos espiritualmente, así va a venir la provisión. Yo lo he visto. Yo no me preocupo absolutamente nada por la provisión terrenal. ¿Sabe por qué? Porque si estoy a cuenta con el Señor, que de eso sí me preocupo, estar a cuenta con el Señor, las añadiduras van a venir. Y máxime cuando nos acercamos a Él, pidiéndole, yo le aseguro que Dios da. Yo le he pedido cosas hoy y mañana me las da, pero también le he pedido cosas que tengo 20 años, 25 años pidiéndoselas y no me las ha dado, porque Dios sabe el momento y Él sabe si conviene darme lo que le pido
o no conviene, porque eso es otra cosa que debemos de entender, que cuando no recibimos las cosas puede ser porque pedimos mal o puede ser porque no es el tiempo todavía de recibir la bendición que estamos pidiendo. Pero ¿qué le falta a usted haberle pedido al Señor? ¿Será que usted ya le pidió lo que usted necesita? El tener, como le decía, un corazón perdonador, ver con la mente de Cristo, ya una mente renovada. Usted ya no va a ver a las personas con ojos naturales, porque a veces si vemos las personas en la congregación con ojos naturales, obviamente nos vamos a decepcionar, porque hay personas que tienen mala conducta, mas sin embargo, si ellos se dejan enseñar, se dejan discipular, ellos van a ser creyentes fructíferos, creyentes que van a ser cambiados totalmente por la palabra que se están dejando enseñar. Entonces es bien importante que usted le pida al Señor. Si no ha recibido lo que usted pide, es porque Dios todavía no le ha placido. Este salmo me gusta mucho. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Para aquellos jóvenes que tienen lucha. Y no solo los jóvenes, jóvenes en cuanto a la edad, ¿verdad?, sino los jóvenes cristianos, aquellos recién convertidos, aquellos jovencitos espiritualmente hablando. ¿Con qué se pueden limpiar el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado, dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué precioso este salmo. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde niño me enseñaron este versículo en la escuela dominical. Me recuerda y me gusta lo que dice. Entonces el joven puede limpiar el camino. No solo el joven, el creyente. ¿Con qué puede limpiar el camino el creyente? Guardando la palabra de Dios. De esa manera el enemigo no puede entrar a devorar las bendiciones, las finanzas, la salud, cuando estamos guardando la palabra de Dios. Entonces es bonito, ¿verdad?, que entendamos que para tener una vida victoriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser agradecidos, tenemos que reconocer que la victoria viene del Señor y no por nuestras propias fuerzas, porque Dios es fiel, ¿verdad?, para guardarnos del mal. Así lo dice en 2 Tesalonicenses 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Qué bonito es esto. Yo creo que hoy me siento feliz de compartir esto. ¿Sabe por qué? Porque esta es la base para ser un creyente bendecido, un creyente que usted va a ser amado por mucha gente si usted se porta bien, si usted obviamente no para agradar al hombre, porque sabe que con el hombre cuesta quedar bien. Siempre, por más que uno haga para quedar bien con el hombre, siempre el hombre le va a hallar errores, le va a hallar defectos, le va a hallar deficiencias. Pero qué precioso es si nosotros buscamos una relación con Dios para agradarle a Él. Entonces vamos a hallar gracia, ante los hombres también, ante aquellos que entiendan que realmente no estamos haciendo para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y de esa manera entender de que somos bendecidos. Yo le invito en esta hora, examínese cómo usted está. Examínese. Yo siempre le he dicho, qué bueno que el final de este año 2018 usted me diga: hermano, ¿sabe qué? Todos los mensajes que usted ha predicado han sido de bendición. Algunos dirán: no me edifica esa palabra. ¿Por qué? Porque está amargado, porque está aburrido, porque está buscando en qué se equivoca el predicador, no está buscando el ser edificado por esta palabra, sino está buscando en qué se equivoca el mensajero. Eso no le va a bendecir. Si usted ve que yo me equivoco en la prédica y dije, por decir una palabra, dije otra, no tome en cuenta ese error. Pídale a Dios que me dé la gracia para no equivocarme. Y en vez de que ya diga: no voy a escuchar los programas porque ese hombre se equivoca, ese hombre metió la pata, dicen algunos, dijo algo que no debía de decir. Muchas veces nos equivocamos por decir una cosa, a veces decimos otra. ¿Quién nos equivoca? Pero ¿sabe qué? Que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de la gloria, ¿verdad?, con alegría, Él está
Dios nos perdona si nos equivocamos. Si yo después de compartir el programa y queda grabado, yo puedo escuchar y me doy cuenta que me equivoco. Pero si usted se decepciona por eso, usted se va a perder la bendición. ¿Por qué? Porque yo estoy siempre pidiéndole a Dios la gracia para que Él me dé esa sabiduría de palabra para darme a entender a los oyentes. Entonces yo quisiera que este fin de año 2018 usted me diga, ¿sabe qué? Aproveché al máximo los mensajes que usted dio, o los mensajes que se están transmitiendo por la Radio Nazaret han sido de bendición. Que nos pongamos en esa meta. ¿Sabe qué? Algo que he aprendido yo es no enfocarme en los errores, en las deficiencias de las demás personas. Eso me ha bendecido de una manera tan especial que hoy puedo decir que hasta aquí Dios ha sido bueno. Él me ha guardado, Él me ha ayudado y me va dando ese crecimiento espiritual porque he aprendido a deleitarme en el Señor, y a través de eso Dios me ha concedido muchas de las peticiones de mi corazón, y yo quisiera que usted fuera ese creyente. Si usted ya lo es, gloria a Dios, manténgase y enséñele a otros. Tome estas enseñanzas y enséñelas a aquellos que son nuevos cristianos. Necesitan entender estas cosas, necesitan ser enseñados en esto básico para ser un creyente fructífero, un creyente bendecido. Yo creo que esto es bien importante tomar en cuenta. Así es que yo le invito a reconocer si usted realmente no había sido instruido. Hoy está siendo instruido. Si usted es una persona de años y no ha progresado en el Evangelio, yo creo que esto es lo que le ha hecho falta. Reconocer las grandes verdades, aferrarse a la palabra de Dios. Eso es lo que usted necesita. Asegurarse de la salvación, tener esa certeza, esa seguridad, tener la seguridad que Dios perdona los pecados que el hombre le confiesa, ¿verdad? Porque Él es fiel y justo, dice, para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esto es bien importante que usted se dé cuenta que la victoria que Dios nos da diariamente es a través de la búsqueda que tengamos o tenemos. Y de eso yo estoy seguro, Dios da las añadiduras si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras vienen como un complemento en esta vida. Yo eso nunca lo voy a dejar de decir. Dios nos da las añadiduras cuando le buscamos de verdad. Buscando el reino de Dios y su justicia es cuando las añadiduras vienen. Y usted dirá, ¿qué es añadiduras? Pues añadiduras son las cosas que usted necesita aquí en la tierra. Aquí en la tierra necesitamos muchas cosas. Hay personas que dicen, no, yo no necesito dinero para vivir. Sí se necesita dinero. Imagínense cuando se les ha quemado un transmisor en la radio, necesitan dinero para arreglar ese transmisor. Cuando necesitan arreglar la antena, cuántas cosas, o la computadora se les daña, ya no van a poder proyectar. Entonces se necesitan recursos aquí en la tierra, ¿verdad? Se necesitan añadiduras. Entonces no podemos decir que solo debemos de buscar lo celestial. Claro, cuando hacemos cosas que agradan a Dios, estamos acumulando puntos. Yo he tenido temporadas donde no hay dinero para nada, pero entonces le digo, Padre, yo he obedecido tu palabra y hoy me aferro a tu promesa. Yo he atesorado donde la orina ni el orín corrompe, que es en el reino de los cielos. Porque imagínese, a mí no me están pagando por estarle predicando, por estarle enseñando a usted que usted va a ser bendecido, que usted va a ser prosperado espiritualmente, físicamente. ¿Quién me está pagando? Pero yo estoy acumulando allá en el reino de los cielos. Obviamente estoy recibiendo la bendición porque sé que muchos de ustedes como oyentes de mi programa, ustedes oran para que Dios me dé palabra, para que Dios me dé la provisión, para que Dios, entonces no me está pagando con dinero, pero sí está contribuyendo para el ministerio con sus oraciones. Entonces eso sí, yo las necesito siempre y se las voy a pedir porque no le puedo cobrar dinero. Usted está bendecido porque no tiene que ofrendar. Este es un ministerio prácticamente de bendición porque usted no tiene
costo alguno por que yo le esté enseñando. Todos estos años que he predicado en la Nazaret, nadie me ha pagado un tan solo centavo por predicar esa palabra, pero Dios me ha bendecido. Antes bien, he contribuido algunas veces para la radio. Como le decía el sábado pasado, que yo tengo anhelos en mi corazón de este año 2018, contribuir una ofrenda misionera para la radio, y ya me estoy proyectando para eso, y sé que Dios me va a conceder ese anhelo de mi corazón porque he aprendido a deleitarme en él. Entonces yo le suplico, amado oyente, que usted aproveche, ore por los que predican en la radio Nazaret, no solamente por el programa Proclamando a Jesucristo. Ore por todos los programas, por todos los mensajeros, y no solo por la radio Nazaret, por todas las radios que difunden la palabra de Dios, por todos los que estamos en el campo misionero, porque Dios me ha bendecido. Justamente hoy recibí una carta de migración, ¿verdad? 3 cartas recibí hoy que se está, se está viendo si se me va a otorgar otra estadía más aquí en este país, y si Dios le place, pues seguiré viajando en el campo misionero, y si no, pues me estableceré donde Dios quiera que me establezca para seguir pregonando la palabra del Señor. Yo creo que esto es bien importante que usted lo sepa, para que ore, porque no crea que porque yo estoy aquí en Estados Unidos, mucha gente cree que el dinero pues es en abundante. En mi caso no ha sido así, pero con lo que he logrado recibir de parte de Dios, he bendecido a los que he podido bendecir, y si Dios me lleva para otro lugar, pues yo haré lo que Dios me permite hacer. Y sabe, yo siempre he testificado de que algunas veces me he ido sin recursos económicos, pero con un gran tesoro en el reino de los cielos. Y al solamente elevar una oración de fe al trono de la gracia y pedir provisión para las personas, Dios ha enviado provisión. Y tengo cuantos testimonios que me motivan a decirle a usted que procure buscar el reino de Dios y su justicia, para que las añadiduras le vengan. Yo tengo esa pasión, que usted lo sepa, porque si usted realmente se apodera de este precioso evangelio, usted va a ser un creyente muy fructífero, un creyente muy bendecido, que va a poder vivir una vida muy abundante. Yo quiero quizás irme despidiendo, pero no sin antes saludar a todos los hermanos que me conocen ahí en Carolina, los que personalmente me conocen. Yo les digo que les suplico sus oraciones para que Dios me dé el privilegio. El año 2017 no pude ir a Carolina, lo anhelé mucho, Dios no me lo permitió. Llegué muy cerca hasta el río Torola, casi cerca llegué, pero no pude llegar hasta Carolina, porque Dios así le place. Yo me vine con gozo. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas que Dios permite, en este caso que yo le estoy sirviendo al Señor, y como yo amo a Dios, sé 100% que es para bien, ¿verdad? Entonces, si el año 2018 me permite el Señor ir a Carolina y les abrazar a los que conozco, tengo cuantas personas conocidas. Los papás de hermano Marvin son grandes personas que me han alojado en su casa. Hermano Marvin, hermana Silvia, Dios me les bendiga. Un abrazo así fuerte. Está hermano Dani Sargueta, hermano Lorenzo Rivera, hermano Ruperto. Cuántas personas conozco de Carolina que han sido de bendición, porque he disfrutado esa amistad. ¿Por qué? Porque sé que ellos son hombres que están buscando al Señor, y que de alguna manera Dios nos conectó. Y hay gente que me pregunta, ¿cómo fue que usted se encontró con esa radio? Y él les he testificado, pues en una oportunidad hace años yo fui a una vigilia, había una vigilia, y allí había venido un predicador desde San Miguel, y ese hombre me dijo de la radio Nazaret, y por ahí él me hizo los contactos, y luego este varón me introdujo con hermano Marvin, y por ahí en ese tiempo yo tenía un programa también en Aguachapán, y por ahí ha venido Dios, ¿verdad?, dándome este regalo para poder estar conectado con una familia preciosa. Y yo estoy 100% seguro que este programa fue Dios que permitió que se abriera de esta manera. Yo he tenido el privilegio de andar en muchos lugares, y realmente Dios me ha bendecido, porque hay muchos testimonios que Dios se ha hecho presente cuando le hemos clamado por algo
porque hay necesidades. Hay gente que necesita conocer realmente que el evangelio de Jesucristo es un evangelio poderoso. Si realmente estamos a cuenta con el Señor, nosotros podemos pedir para nuestros hermanos, podemos pedir para los demás, ya sea provisión, ya sea salud, lo que sea, y Dios se complace en dar lo que le pedimos. Así es que una vez más, un abrazo, hermano Kevin, Franco. Yo sé que ustedes son los que están en la directiva ahí, también con Leví. Que Dios les bendiga. Yo sé que muy pronto, con la ayuda del Señor, les voy a hacer llegar la primera ofrenda de este año 2018 para la radio. No sé la cantidad, pero yo voy a dar conforme a la provisión de Dios, conforme a lo que Él me ponga en el corazón que les dé para la programación. Una ofrenda que será una ofrenda de amor para la radio, como siempre lo he hecho. Y yo sé de que el año 2017 pues fue un año de bendición. Estuvo hermano Johnny a cargo, pero cuando ya me fui para Honduras, esos meses que estuve allá, porque casi el año 2017 lo pasé casi 9 meses en Honduras, y se estuvieron repitiendo muchos mensajes pregrabados que hasta la fecha se siguen pasando, porque es palabra de Dios. Entonces yo quiero decirles que fue una bendición el que me hayan dado ese privilegio de poder compartir este año 2017 que pasó. Ya estamos 2018, ya finalizando este mes después de este sábado 20, queda el 27, que es el último sábado del mes de enero. Y Dios ha sido bueno y me sigue dando la pasión por seguir compartiendo la palabra. Y esto es una bendición. Y yo creo que mientras tenga la fuerza y el testimonio esté aprobado para predicar, nadie me puede impedir predicar, porque Dios me ha abierto puertas en muchos lugares a tal grado que no alcanzo a compartir. ¿Por qué? Porque hay en las redes sociales, hay personas que están siendo bendecidas de una manera muy especial. Tengo testimonios de gente que me dice: hermano, no deje de predicar, porque ese es el mensaje que me está dando vida. Entonces lo hago donde quiera que esté. El Señor me da la gracia, me da la palabra, y realmente, si a Dios le place, pues ya dedicarnos a la obra a tiempo completo allá en Honduras también, pues será, si Dios así le place. Pero mientras tanto lo estamos haciendo de esta manera, mientras el Señor viene. Yo voy a orar para luego decirle hasta luego, porque ya le compartí bastante. Espero que me tenga paciencia, ya que hablo bastante, pero siempre procuro que lo que hable sea para edificación de vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta gran oportunidad que me has dado de poder instruir al nuevo creyente, ya que se necesita que el nuevo creyente se dé cuenta que tiene estas grandes verdades a su favor. Yo sé que este es un consejo de bendición, es una enseñanza que nos bendice, no solamente a los recién convertidos, sino a los que tenemos muchos años en esta carrera. Yo te pido, buen Dios, que si hay personas que están enfermitas, que les dé salud, les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay personas que necesitan un trabajo, Padre, ese trabajo que necesitan es para conseguir el sustento diario, la provisión. Te pido que seas propicio, buen Dios, y les des ese trabajo. Si hay personas que están divididas en las familias, te pido que traigas esa unidad familiar, que venga el perdón verdadero a sus corazones. Si hay personas que se han alejado de la iglesia, Padre, tráeles, ya que tu palabra recomienda que no es bueno dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aquellas personas que están con deficiencia en la iglesia y tienen, Padre, esas deficiencias que les impide, Padre, fructificar, dar buen testimonio. Tú los puedes ayudar, Padre, para que reconozcan el error que han cometido, se arrepientan, pidan perdón si han hecho daño y se puedan congregar y puedan disfrutar. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, como siempre lo he dicho, que este año 2018 será un año de abundancia para la radio, donde tú pondrás, Padre, patrocinadores con corazones dadivosos para poder así llevar esta obra adelante. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada locutor, a cada encargado de programas, que tú les guardes, que les bendigas y les des la oportunidad de poder salir adelante. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado.
Gracias por este tiempo. Bueno, yo creo que será hasta la próxima oportunidad. Si el Señor nos concede, pues seguiremos anunciando las verdades escritas en la palabra a beneficio de cada uno de los oyentes. Saludos a todos en diferentes lugares allá en Torola, ¿verdad? Yo sé que también escuchan el programa porque es una repetidora que Dios ha concedido que esté en esa zona, y yo sé que este mensaje se está difundiendo no solamente por la radio, sino también por las redes sociales, donde lleva mucha bendición a los oyentes. Bueno, siempre no se olvide de orar por el hermano Moisés, ya que me bendice en sus oraciones. Gloria al Señor.